Diagnóstico y prevención de hipertensión arterial según la Guía de Práctica Clínica 2019. Diagnóstico. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Se considera que la persona presenta hipertensión cuando su tensión arterial es demasiado elevada. ¿Cómo medir correctamente la tensión arterial? Para ello utilizaremos un estetoscopio y un esfingomanómetro. Como recomendaciones generales, tenemos que la toma debe ser en un espacio libre de ruido, el paciente debe estar sentado y relajado durante 5 minutos, no debe haber fumado 30 minutos previo a la toma y debemos asegurarnos que vacíe la vejiga. Para el procedimiento, el brazo en el que se medirá la presión arterial debe estar al descubierto. La manga de la prenda debe estar levantada y suelta para que no interfiera con el flujo sanguíneo o con la colocación correcta del manguito de presión sanguínea. Este brazo debe estar a nivel del corazón. El manguito lo colocamos sobre el brazo aproximadamente 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Una vez realizado esto, colocamos la campana del estetoscopio sobre la arteria braquial con suficiente presión para proporcionar una buena transmisión de sonido sin comprimir la arteria. Luego desinflamos el manguito a una velocidad de 2 milímetros de mercurio por segundo. A medida que el manguito se desinfla, el flujo de sangre turbulento a través de la arteria braquial genera una serie de sonidos. Clásicamente estos se han descrito según 5 fases. El primero determina la presión arterial sistólica y el quinto la presión arterial diastólica. Clasificación de la hipertensión arterial según los valores de la presión arterial. Una presión óptima va de menos de 120 en la sistólica y menor a 80 en la diastólica. Normal 120 a 129 sistólica, 80 a 84 en diastólica. Normal alta 130 a 139 sistólica, 85 a 89 en diastólica. Hipertensión grado 1 140 159 sistólica, 90 99 diastólica. Hipertensión grado 2 160 179 sistólica, 100 109 diastólica. Hipertensión grado 3 mayor o igual a 180 sistólica, mayor o igual a 110 en diastólica. Hipertensión sistólica aislada mayor o igual a 140 sistólica, menor a 90 diastólica. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la hipertensión arterial? Se considera hipertensión arterial cuando el valor de la tensión arterial sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Estas deben ser tomadas repetidamente en la consulta o en una sola toma cuando el estadio de la hipertensión sea grado 3. Para las recomendaciones de estas tomas de presión arterial van tanto el número como el intervalo de tiempo entre las visitas va a variar según la gravedad de la hipertensión. En el caso de los pacientes con hipertensión grado 2 o más, estos van a requerir menos visitas, pero en intervalos de tiempo más cortos entre las mismas, van desde días o semanas. En los pacientes con hipertensión grado 2, el periodo de mediciones repetidas puede extenderse durante algunos meses, especialmente cuando el paciente tiene riesgo bajo y no hay daño de órgano blanco. ¿Cuáles son las actividades que se deben hacer en pacientes recién diagnosticados de hipertensión arterial? En la primera visita al médico, en la evaluación inicial, primero están las actividades educativas al paciente, en el que informaremos sobre los riesgos de la hipertensión y los beneficios de la terapia antihipertensiva. Luego, la evaluación clínica. Este conlleva tanto la historia clínica y el examen físico completo, en el que se va a incluir los signos vitales como tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, además el peso, talla, perímetro de cintura y cálculo del IMC. Luego tenemos los exámenes complementarios, en el que se encuentran determinar tanto proteínas en orina, filtrado glomerular, niveles séricos de electrolitos como sodio, potasio y cloro, además controles de colesterol y se recomienda un electrocardiograma. En las consultas subsecuentes también tenemos las actividades educativas al paciente, en el que vamos a reforzar
el componente educativo de la información de la enfermedad y en la evaluación clínica vamos a revisar la evolución clínica y el examen físico dirigido a la tensión arterial y además evaluaremos su procedimiento cardiovascular. También se volverán a tomar medidas como peso, talla, cálculo del IMC y el registro del perímetro cintura. Prevención. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial? Algunas condiciones que pueden aumentar el riesgo de hipertensión arterial son diabetes mellitus, dieta no saludable, inactividad física o sedentarismo, obesidad, ingesta alcohólica, tabaquismo, antecedentes familiares y genética y tener una edad avanzada. Debe considerarse la evaluación del factor de riesgo psicosocial mediante cuestionarios o entrevistas, para de esta manera identificar los cambios en la práctica de vida o la adherencia de medicación en individuos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular o con enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, ¿cómo podemos calcular el riesgo de enfermedad cardiovascular? La hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente de la enfermedad cardiovascular. Por ello, es imprescindible evaluar el riesgo cardiovascular en todos los pacientes mayores de 40 años de edad que acudan a la consulta. Además, se recomienda realizar la estimación de riesgo cardiovascular a personas entre 20 a 40 años en caso de que tenga los siguientes antecedentes. 1. Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura. 2. Hiperlipidemia familiar. Y 3. Factores de riesgo cardiovasculares importantes como tabaquismo, una tensión arterial elevada, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o niveles elevados de lípidos. Para estimar el riesgo cardiovascular, se han revisado múltiples herramientas de evaluación de riesgo en distintos grupos y ninguna es apropiada para todos los pacientes. Es por ello que se recomienda el uso de GloboRisk, que además de evaluar todos los factores de riesgo antes mencionados, fue elaborado en una población multiétnica y hace una estimación para 11 países, incluyendo a Ecuador. ¿A qué población se debe realizar el tamizaje de hipertensión arterial? Existe evidencia cada vez más actualizada que la hipertensión arterial en adultos tiene antecedentes durante la infancia, ya que la tensión arterial infantil va a predecir a la tensión arterial en adultos. Por ello, existen varias organizaciones que recomiendan la toma de presión arterial de forma rutinaria en consultas a niños sanos a partir de 3 años de edad. Además, todas las personas mayores de 18 años deben ser evaluadas para la detección de presión arterial elevada de la siguiente manera. Para aquellos adultos que tienen la presión arterial normal, se debe reevaluar la presión arterial cada año. Pero para aquellos adultos que tienen factores de riesgo asociados, como por ejemplo la obesidad, o con una presión arterial sistólica entre 120 a 129 milímetros de mercurio, se debe evaluar al menos semestralmente. Recomendaciones prácticas para un estilo de vida saludable. El cambio en la práctica de vida se relaciona con las siguientes acciones. La reducción modesta de sal en la dieta hasta 1 gramo al día disminuye la tensión arterial en individuos hipertensos y normotensos. Además, se debe moderar el consumo de alcohol y limitarlo hasta 30 mililitros al día. También se recomienda cambios en la dieta, con una ingesta rica en frutas, vegetales y reducir el consumo de grasas saturadas. Además, se debe promover un peso saludable para prevenir la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular, debido a que el sobrepeso y la obesidad están asociados a un incremento de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Por ello, se acopla también un cambio en la práctica de vida con actividad física, ya sea 30 minutos al día por 5 días a la semana. Eso es todo, muchas gracias.